Vamos a poner en el primer plano, ¿ya? Bien, jóvenes, ya estamos, ¿ya? Listo, ya estamos acá con la impresora. Vamos a darle vuelta. Pero estaría. No, como quieras, como tú te sientes bien, ¿no? Gutiérrez, ¿nos escuchas? Confirma, Fran. Fran Gutiérrez, ¿nos escuchas? Ya se fue, ya, listo, dale nomás. Ya estamos grabando. Listo. Perfecto, perfecto. Estoy viendo los videos ya que me han mandado ayer. El video 12 llega a ver. Sí. Los videos corridos de 8 minutos así y claro, todo lo que es impresión 3D, tecnología. Sí, en realidad esta es la parte de arriba. Sí, eso ya está pensando, es lo bueno que estoy. Acá vamos a poner ya. Aquí vamos a poner. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Está ocupado. Ya listo. Ya. Ahora sí. Ya amigos, ahora sí. Ya está. Ya. Listo, sigamos. Sí, no cuesta mucho, pero es como 100% cerrada. Ya. La ventaja que tiene es que podemos imprimir con materiales incluso industriales, polímeros industriales. Las que son abiertas, por lo general hay que hacerle un enclosure o ponerle acrílico o policarbonato para imprimir otros materiales. Esta ya tiene la ventaja, está cerrada, y desde el inicio ya podemos imprimir industrial. Habría que darle, creo, la vueltita para que salga. Ah, la gente lo puede ver. Ya, ya. Ya lo sacamos del plástico. Ya. Esta es la parte de una pantalla, ¿no? Acá, ¿no? Sí. Ya, ya, ya. Ya, sigamos, sigamos. Sí, ahí está. ¿Ya? También igual la marca, un filamento de obsequio. Hay algunos kits, por ejemplo, básicos. Por ejemplo, las bases para sostener el filamento, vale de poder. Tiene una espátula para poder sacar también las piezas. Tiene también grasita para ingresar los tornillos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Un desarmador. Y un set básico de herramientas, incluyendo un alicate de corte para el filamento. Ahorita lo vamos a mostrar. Y también un tubo de reemplazo para esto. Igual es de teflón, o sea que es buena marca. Hay otros que son más sencillos, este viene ya de por sí como muy bueno. Ya, conforme, conforme. El filamento es menos de medio kilo, 0,5 gramos, Ya. pero es para hacer pruebas y para también, ¿no? Acá está también la garantía y también un sticker con el número de serie de fábrica. Cualquier cosa, con eso podemos hacer el mantenimiento, ¿no? Y todo. Ese sticker lo pegamos y es mejor. Sí, ahí lo pueden poner una esquinita. Y sí, pero a ver, tú pégalo donde corresponde más o menos.
Es que ya, como es propiedad de la universidad, ya para que tenga su inventario, ¿no? Claro. Y pega nomás donde corresponde. Sí, nomás. Seguimos, ¿sí o no, amigo? Vamos a... Eh, acá. ¿para que suba? Más 17. Ay, ya, ya. Y si la prendo, lo que va a hacer la máquina es bajarse primero a su punto. Claro, claro, claro. Se va a pasar. Bueno, sí, nomás. Lo que tiene de ventaja esta máquina es que tiene estos soportes, pero mejor dicho, estas rueditas para nivelar el plato, la cama. Ah, sí, sí. Son grandes. Otras máquinas tienen chiquitito y sin como este es grande. Con menos esfuerzo puedo calibrar más Ah, ya, rápido ya. la impresora. Y también tiene este sensor de nivel para nivelarlo automáticamente. He visto en el video que me has pasado viendo con rodita, ¿no? Para la pantalla tiene una rodita así, ¿no? Ah, sí, esta. Y también para retirar el plato, esto se retira. Ah, ya. Podemos retirar incluso la pieza. O es más, hay unas empresas que ya lo han automatizado Ya. con un bracito robótico. Ah, sí, macho, ya. Retiran el platito y ya lo... Ah, ya, así lo podemos hacer entonces un proyecto nosotros, ¿no? Podemos Sí. hacer un proyecto así, que lo agarre, lo saque y lo ponga a otro lado, nos va cambiando los elementos, ¿no? Sí, Ah, qué o a bueno. veces, compran varios platitos, Ya. tienen varias piezas así en Ah, ya, ya, secuencialmente. ya. Vamos a... Acá hay unos cintillos de seguridad. Ya, ya, ya. Así igualito les viene acá en un alicate de corte. Ya, Ya que para no sacarlo voy a usar el mío. ya, ya, ya. Cintillo que es de seguridad para que no se mueva el eje. Ah, ya, ya. Ujú. Ay, ahora, ¿viste? Solamente es un filtro protector para que no se raye el platito. Ya. Y como les dije, removible. Por acá se puede sacar. Esta es de fibra de carbono, la parte de arriba para que se adhiere. Ya está. Ahora sí. Vamos a asegurar esto. Mira que se está por lo visto no ha venido su cintillo. Está bien. Ahora sí podemos probarlo. Ujú. Vamos a ver. ¿No encaja así? ¿Así no? El casino que es así sobrepuesto. La idea es que no haya, digamos, el margen. La idea es Ya. que no haya, no salga, digamos, el aire caliente que se va a generar adentro para que la pieza no se desprenda ni se malogre. Ya. Tres, ¿no? Sí, acá es donde se pone el filamento. Este ganchito se coloca. Hasta aquí llega. Ah, llega, acá llega. Está terminando la pared.
Aparte, eso es un poquito más atrás. ¿Puedes escuchar bien? No, dice. No, 23. Ahí no hay 3. En la pared no hay 3. En la pared no. No sé qué tal. Bueno, ya. Este otro lo puedo botar ya, ¿no? Ya, ya. Dice que tiene 3. ¿Más? Ya, listo. Bueno, Como toda impresora de Creality viene con una tarjeta SD y una memoria USB que está dentro, tiene un software básico de la marca, pero yo recomiendo los otros que le he mandado, que son más, son mejores para la calidad de la impresión. Igual estas tarjetas son básicas, ¿no? Porque son chinitas, pero pueden comprar varias para que tengan diferentes archivos. Esto está táctil, ¿no? Ahora. Sí, Sí, está. Ya, ya. Voy a ingresar. Acá tiene igual unos prototipos del programa. Ya. Hasta arriba, dice, ¿no? Ya. También se puede conectar pues, un cable micro USB para enlazarlo con una computadora, ¿no? Y, por ejemplo, ver el código que está corriendo. Por ejemplo, también calibrar, por ejemplo, el firmware. Todo eso lo pueden actualizar por ahí. Ya. Sí, ese es el de nuestra. Y ahí hay otro filamento que está venido. El de Polymaker, es una marca americana, de mucha mejor calidad. Y bueno, es pelea ecológico, Politerra se llama. ¿Cuál es el Polyter recién? No, el que es. ¿Es Polyter recién? Sí, es Ah, ya. ¿Y este qué se llama? Polymaker. Ese es Polymaker. Este es el Creality, esa es la marca. Ah, ya, ya. Este es el Polyterra. Polymaker. ¿Cómo te vas a probar? Un poco hablando. Solamente. Ya, ya. Sí, también es bueno. Las mejores marcas de filamento, al menos que se comercializan acá en Perú, son Zoom, Polymaker, Creality y Sunloop. También hay otras nuevas marcas, por ejemplo, que es el Anycubic, también es buena marca, pero sí es Zoom y Polymaker son los mejores que ahorita hay del mercado. Sí, es muy bueno ese filamento para cualquier impresora. Industrial o grado maker. ¿Este filamento dónde va atrás? Sí, acá atrás. Para girar la cámara. Ya, vamos a ver, ¿eh? Para que sea como se. Vamos a colocarlo. Ahí acá abajo, ¿no? Ah, ya, ya. Planchador y tiene que introducirle el extrusor. Ya, ya. También tiene sensor de filamento acá. En caso que por algo el filamento se quiebre, el proceso lo va a detectar la máquina y va a interrumpir la impresión. Ah, ya, para que ya. No se interrumpa. Fíjate, ¿es un palito un alcate? No, es muy bien. Este de mi armada son. Sí, ya viene eso. También, que tiene que armar. No, ya está, ya viene acá. Acá está. Allá. Gracias. Para insertar el filamento, sí se ve, ¿no? Sí, sí. Para Vamos. insertar el filamento, se tiene que hacer este pequeño doblez primero en la punta para saber si es que está quebrado el filamento o no. Si es que por algo yo doblo y se quiebra, significa que el filamento está reseco. Entonces no es viable imprimir. Puede ser que el filamento se venza. Sí, No, hay ya. fabricantes. Sí, sí, sí. Sí, que tiene que al menos doblarse de esta manera. Ya, ya, ya. Porque si no, el fabricante significa que es un filamento que ya está inservible y que lo único que va a hacer es generar problemas en la impresión. Ya. Luego se le corta con el alicate de punto con una puntita, ¿sí? Para que pueda ingresar fácilmente al sensor y bueno, también al tubito de presión. Ya. ¿Qué es la que me has cotizado a mí también? Sí, perfecto. Ah, no, las armo ya también la haré. Esto acá se ingresa nada más, ahí se activa el sensor de filamento. Por eso le todavía está un poco infinito Ya. Y por acá y luego le explico que está muy grueso lo que es aquí.
Ahí se ingresa y acá se aprieta esta palanquita. Para que entre. Sí, Es como segurito. ajá. Tiene que llegar acá, hasta acá. Ahí miras, va a ver, todo a ver. Sí. Si fuera otro color, se notaría más, pero Ah, sí, el naranja se podría notar bien. como es blanco, no se nota bien. Pero sí, se nota que va avanzando. Empuja nada más. Sí, no, sí. Claro, si no es naranja, no se ve notar bien. ¿No? Sí, ya. Y vamos a ir suministrando por lo menos hasta ahí y ya la máquina se puede encargar de suministrar. Ay, ay, ay. Acá hay un motor de paso que es el que controla, digamos, la alimentación con la máquina con el filamento. Ese motor de paso es el que bueno, también se puede controlar de manera manual. Yo le gusta calentar. No, recién, solamente ahí y luego ya le pongo a calentar. El proceso porque no es para... Si no, utilizamos el... Sí, estos son chinitos de regalo. ¿Ya no vale? Sí, pero no, que está un poco reseco. Ay, ay. Intenta su bolsa, no metas. Sí. Ya, ya. Lo que se puede hacer. Cuando yo usaba el mío, porque tengo uno así. Sí. Yo, Aquí se tiene como ziplock para después Mm. cerrar. para guardarlo, para que se conserve, porque Ujú. si usted lo deja en el ambiente, se seca también. Mm. Perfecto. Entonces no es, todo debería pasar más, pero igual siempre, sí sea, porque me interesa, siempre le gusta poner Ay, ay, ay. la punta y este sí tiene más como que se nota más sensible, ¿no? Sí. Pero, Como son de la marca como regalos, ¿no? Creo. Ujú. sí, un poco respeto. Pero igual se puede utilizar. Ah, ya. Sí, igual se puede usar. Pero es sí, cuando hay que introducirlo, hay que hacerlo despacito, que no se quiebre. Se quiebra y otra vez. Sí, nada más. Sí, yo lo pongo siempre para que cuando jale, va a jalar de esta manera, para que no se desordene físicamente. Bueno. Entonces, Ah, un poquito de fruta lo pongo ahí. Ya está. Sí, bien, pues ahora sí, como es Ahí más, se nota mejor. o menos hasta ahí, antes que entre al joten o al cabezal, porque si entra al cabezal y está la máquina sin calentar o precalentar, se Se puede. puede pegar dentro. Pues ahora del otro lado para enseñarles a ya vamos a poner. Ya. Ya. Pantalla es táctil, como se puede ver. Acá tiene settings, imprimir directamente si es que estuviera ya precalentada la máquina. El proceso para iniciar la impresión 3D siempre es cargar el filamento, ¿no? Calibrar y luego ya proceder a imprimir. En este caso, como ya hemos, digamos, suministrar el filamento hasta una distancia prudente del joten, lo que tenemos que hacer ahora es precalentar. Entonces vamos acá donde dice temp, temperatura. Hay dos formas de precalentado, automático y manual. El automático, por ejemplo, ya está seteado para dos tipos de filamento, PLA y ABS, como se ve acá. Ahora, si por ejemplo yo quiero poner manual, por ejemplo, si quiero trabajar con un filamento como el TPU, flexibles u otros, puedo acá setearlo manualmente. Claro, Poner la temperatura. tipo de. Ajá, exactamente. Ok. Y bueno, igualmente con la refrigeración. Yo recomiendo no tocar el tema de la refrigeración porque es más que todo la velocidad del Ventilador. Sí, sí, Ya está calibrada, ¿no? sí, porque si le bajamos mucho, lo que puede pasar es que cuando hagamos la prueba no va a enfriar lo suficiente y se va a atascar el filamento adentro. Entonces yo prefiero dejarlo lo que es cooling o refrigeración tal cual está y solamente modificar el tema de temperatura. Sí. Por ejemplo, para pelea, por ejemplo, que en este caso voy a empezar a subir.
Acá, por ejemplo, se ve la temperatura, tanto del Joten, que es como una pequeña puntita, ¿no? Que está ahí, Sí. la silueta. Sí, y el otro es el tema de la cama, ¿no? Del platito. Estamos Sí. Y ahorita está en 0, ¿no? Sí. Tiene que llegar a... Sí, va a llegar a 195. Ya está ahí, digamos, el set point, entonces va a empezar a calentar. Básicamente, el Joten trabaja con un PID sencillo, ¿no? Que cuando llega a la temperatura, por ejemplo, que se le está seteando, empieza a calibrar en ese rango, ¿no? En 195, que es el que está seteando. Para PLA, por lo general, es de 195 grados centígrados hasta 210. Puede trabajarse con 220 o más, pero el problema es que el resultado, la calidad de impresión no va a ser muy buena. Por ejemplo, hay filamentos como este, que por ejemplo ya viene acá sus temperaturas que recomienda el fabricante. Por ejemplo, él recomienda de 195 a 220. Yo recomiendo trabajar con la que está la más baja, ¿no? 195, 190, aprox. Por ejemplo, este Politerra, acá también viene sus temperaturas. Él está recomendando... Acá está. Ah, sí, en la cajita está. Debe ser igual 195. De 190 a 230. La ventaja que tiene Y la Politerra. cama tiene que estar de 25 a 60 grados. Ya. Estamos en 45, ¿no? Ya va tampoco ya. Sí, ahorita ya va a calentar, ya podemos empezar a extruir. La cama ahorita, ¿cuánto está? 196, 195. La cama está en 45. Ya estamos. Por ejemplo, abrimos ahorita con un termómetro láser. La cama ahorita se siente tibia. No está Ya. caliente a punto que quema, pero si no, sí está. Es magnética, ¿no? Sí. Ya, sigamos. Y ya podemos empezar a extruirlo. Lo ideal siempre para extruir es que llegue al punto de temperatura, porque si no llega, puede pasar que se atasque el filamento, ¿no? No fluya bien internamente. Básicamente el Joten es como un bloque de metal que se calienta con una resistencia y bueno, dependiendo de la temperatura, fluye más el filamento o no. También depende del tipo de filamento. El PLA hace esa temperatura, pero por ejemplo el ABS o el TPE trabajan a más temperatura, 220, 230. Esta impresora puede llegar hasta 260 grados, o sea, puede imprimir ABS, PLA, TPU, ASA, puede imprimir también incluso algunos filamentos como el policarbonato también. Entonces, todo depende de eso. Igual siempre cuando se hace el cambio de filamento, ya sea de color, o sea, por ejemplo, PLA naranja con un PLA blanco, tengo que purgarlo para que no se quede combinado los colores. Igual con el material, ¿no? Si, por ejemplo, primero estoy trabajando con PLA y luego paso a trabajar con ABS, tengo que igual purgarlo para que no queden restos y no se generen atascos. Y bueno, siempre, ¿no? Mantener la limpiecita la máquina adentro, que no haya trocitos de filamento. Y siempre que uno termina de imprimir, retirarlo todo el filamento para que no se quede atascado en el tubo, porque se puede sacar, pero es un proceso ya un poquito más delicado porque hay que desarmar, sacar. Entonces, para no perjudicar o no reducir el tiempo de vida de la máquina, es recomendable purgar toda la máquina, o sea, sacar todo el filamento cuando se termine de utilizarlo. Solito cae, ¿no? Ese filamento que queda ahí, ¿no? Sí, solito cae. Solito cae. Acá. Sí, Ya está. Entonces ahí podemos vamos a settings y por ejemplo le podemos dar extraer. Refuel es para extraer el filamento o también para suministrar. O sea, básicamente controla el motor de paso a paso que suministra y bueno, se carga el filamento. Le damos acá refuel y por ejemplo si queremos alimentar le ponemos feed, si queremos extraer le damos retreat. Las unidades de medida acá se pueden personalizar. Por ejemplo, si quiero que avance o dé pasos de, no sé, 10 milímetros, 20, de 50, acá lo puedo setear manualmente. Yo recomiendo trabajar con los 10 milímetros para que tampoco se sobrecaliente el motor, porque si le meto mucha distancia o muchos pasos puede sobrecalentarse. Entonces, lo mejor es trabajar con los 10 milímetros. Por ejemplo, ahí ya vamos. Si pueden ver atrás, ya se está moviendo la bobina, seguro. Ahí está. ¿Se mueve? ¿La bobina? Sí, la amarillo, pero ya está pasando la calle. Ese kit es para alimentarlo, ¿no? Sí. No.
de una parte, ¿no? Ah, ya, Gaby. Sí, es bien. Después cada día un ¿no? Sí. Pueden ponerle hasta de repente 50, no mayor de eso, porque también se va a sobrecargar. Unos 10, 100 milímetros más o menos. Para que pase. Es mejor así, porque entre más lento, más, digamos que no va a generar problemas de atoros dentro del cote. Cuando otras máquinas, por ejemplo, nosotros les suministramos manualmente, o sea, empujamos el filamento, puede pasar que se atasque internamente. En cambio, siempre es mejor suministrar o extraer el filamento directamente con la máquina a la velocidad que indica. En la puntita y ahorita va a salir bien. Dependiendo del tipo de filamento, acá atrás se puede ajustar para que empuje con más fuerza. Y es que falta ajustar el entonces hay que ajustar. Está girando. Girando por todos lados. Ya tendríamos muy delgado. Te agarra atrás, siempre que no está adelante, empieza a mover. Ya no pasa eso. Sí, no estaba resbalando. Pues acá se puede regular con las llaves, sale que le viene acá, se puede regular. Se mueve el cuello. El muelle, ¿no? Sí. Ahí ya debe estar pasando hermano. Y a poco a poco ya debe estar pasando. Si quieres darle ahí unos 3, 4 más, General, esto es remontar paso a paso. es como si Ya te estoy en un paso. Dale vuelta. Ya te estoy un motocicleta para alimentar. ¿Y qué está en hacer cosas de alumno? No es para nosotros, ve. También está. Claro. Bástate en el R. Entonces en el otro la vas a dar. Vienes con tu memoria nomás y listo. Es todo. ¿Qué trae? No, con el que tenemos, con ese naranja trabajamos. Y de ahí compramos otro. Cuando se paga, compramos. No te sientas soles nomás. Como comprar un cartucho de impresora. No va a ser muy, no te preocupes. No te preocupes. Vamos de un día para otro. Así demora, ¿no? sí, esas grandes, están Para nosotros detalles. es bien. Ahora esta máquina tiene también la ventaja importante que se puede conectar vía Wi-Fi y controlar el teléfono. ¿Aquí la impresión? Sí, pero eso sí hay que comprarle como que un accesorio externo, digamos, externo que tiene la impresora. Ahí está. Ya. Ahora sí. Sí, mira la cámara. Sí, mira. Vaya, sí empieza a alimentar. Sí. Ya. La idea del siempre es que corra un poquito para que purgue, ¿no? El extrusor. Ah, ya. Era del filamento, seguro. Ah, ya. Blanco, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si primero tengo que hacer ese proceso. Sí. Ya, listo. Más o menos tardará entre 5 a 15 minutos, dependiendo, ¿no? Bueno, de lo que tengamos, si ya está cortadito el filamento, lo dejamos ya listo, ¿no? Ya. Más. Es el proceso.
Y, por ejemplo, está consumiendo más o menos 5 centímetros, más o menos. Ah, todo eso sí, claro. Ujú. La resistencia de la pieza a imprimir Ajá. depende mucho del filamento o no necesariamente. Sí, depende del filamento, pero también del diseño y los parámetros. Por ejemplo, yo lo puedo poner que sea 100% rellena y va a durar más, es más dura, más fuerte, pero si, por ejemplo, yo le meto con 10% de relleno nada más, se puede quebrar. Por ejemplo, acá traen unas piecitas de muestra. Ya, ya, ya. También debe depender mucho de la posición como uno imprime, Ujú. porque eso también, la cara de impresión va a salir diferente. Máquinas, pero sí con otras, ¿no? De diferentes marcas. Por ejemplo, este es ABS, en vez de PLA, este es ABS. Esto tiene, sí, claro, tiene la ventaja que esa pues soporta más temperatura. En cambio, el PLA ya a 80 grados ya se empieza, sí, se funde rápido. O sea, ya para una aplicación, por ejemplo, de 80 grados que tiene que Sí, que soportar. está directamente el sol, no sirve el PLA. Tiene que ser ABS. Este grado de... Pero pelea que igual viene el rollo también. El ABS, sí, todo tiene. Ah, ya, Este es PLA. ah, ya, lo que es el plástico, que hablamos con Belinda, lo que es el plástico, ese tipo de material. Este, por ejemplo, es flexible. Ah, ya, ¿y este qué es? Es TP. TP. Ah, ya. ¿Y este Se puede qué Y es? este es flexible. ABS. ABS. Ah, ya, tengo. Ah, ya, ya. Este es PLA. Por ejemplo, esto es para una visera que estábamos haciendo durante la pandemia. Para los ingenieros ponían ahí como un protector facial para el casco. Ah, ya, ya, ya. Y bueno, y ¿Y resistía. este dice que es ¿cuál es? Este es PLA. PLA. ¿Cuánto nos Por ejemplo, este de acá, esa piecita del Pikachu. ¿La vamos también? Ah, ya, ya. Esta, por ejemplo, es una cucharita por una turbina frente. Ajá. Acá es pelea. Y este también Ya. es PLA. Este, por ejemplo, es Ese es más. Ah, ya. Propiedades mecánicas y térmicas. por ejemplo, Ese es ABS. es PLA también. Y ahí tengo varias cosas. Ya, pero está bien. También se puede armar ese tipo de estructuras. Por ejemplo, la NASA estaba haciendo un proyecto. ¿Y lo que dice que es de más resistente, lo que está diciendo? Ah, sí, ¿Cuál de los dos tienes el 100% que dices? el 100% de relleno. ¿Este No, tiene, este es con PLA, pero es 100% relleno. Este tiene 100. ¿Y este Es qué duro. tanto reino tiene? Este tiene solamente 20. O sea, es hueco por dentro. Sí. Sí, tiene Ah, unas ya, ya, mallitas. ya. O sea, Tiene. Sí. Ah, Sí, hace como estructura de panal así parecido. ah, ya, 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 sí, ¿no? Sí he visto. Estaría bien eso. Sí. Por Ah, ya, ejemplo, ya. con 20%, por ejemplo, tengo creo un gran precio. 20% es suficiente para cualquier cosa. Sí. Ah, ya, ya, ya. 100% sería algo demasiado. Demasiado duro. Por ejemplo, esta de acá era para publicidad que me pidieron Ya. con 100%. Es bien duro, no se puede romper tan fácil. Ujú. Y es con pelea nada más. ¿Qué dimensiones puede tener la pieza más pequeña fabricada, por ejemplo? Más pequeña, por ejemplo, como esta. Esta de aquí. Es la más pequeña que puede sacar. Puedes sacar más pequeños, así tipo ya miniaturas como soldaditos de miniatura, pero la verdad para este tipo de impresora el acabado no va a ser muy bueno. Yo recomendaría piezas a partir de ese tamaño en adelante para que salga bien. Y más grande. Más grandes de 20 por 20 por 20, o sea, Ah, 20 ya, perfecto, centímetros. perfecto. Ya. Ya. Entonces, como ya está la cargada, lo que sí les toca, vamos a hacer es cargar. Voy a ir por el otro lado. Ya. Luchito, ¿nos escucha? Rosas Vera, confirma. Sí, sí. Sí, sí, Todo bien, ingeniero. ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Lo miras, no? Sí, sí, sí veo. Listo, listo. Ya seguimos. Así que ya solidificado Ah, ya, ya. el cabellito. Entonces, primero hacemos eso, purgado, como dices, ¿no? Sí. Ya listo. Siguiente paso. Por ejemplo, acá ya tiene esta memoria SD, viene ya con una pieza de prueba. Pues ahorita ya están viendo la memoria. Sí. Ah, ya. Entonces, si por ejemplo yo le cargo ahorita una pieza, ya podría incluso la máquina empezar a imprimirla. Ya. Creo que, por ejemplo, si yo diseño, por ejemplo, en Inventor, Ajá. yo tengo que exportarlo a formato STL o BJ. En este caso, la mayoría de piezas yo las exporto en STL porque es más fácil, pesa menos y bueno, Ujú. el resultado de calidad es bueno. Entonces, una vez que lo exportamos a STL, yo tengo que pasar a otro software que se llama laminador, ¿no? Por ejemplo, el Cura, está el Slicer. Mira, ¿por qué no vamos a empezar por el final, ya? Sí, Porque normalmente lo que debemos hacer es empezar por el diseño, ¿no? sí, Por el final vamos a empezar, ¿ya? ya, ok. Empecemos por la impresión, a ver. Le doy print. Espera, me voy a enfocar, ¿ya? Voy a enfocar esa partita, esperen. Vamos a enfocarlo, ¿eh? Vamos entonces a empezar por la impresión de una vez, ¿ya? Entonces, ¿qué programa sería por recomendado para modelar? Por modelado, en realidad, cualquiera que tú domines. El que tú domines es el que yo te recomiendo. Por ejemplo, yo domino más Inventor, pero tengo amigos que, por ejemplo, Boris domina el Solid.
y las piezas igual son de buenas, ¿no? En ambos softwares. Ya está. Bueno, más que todo la interfaz. Ya está. Ya. Listo. ¿Dónde vamos? Ok, vamos a imprimir y acá es donde van a aparecer las piecitas. Por ejemplo, Ya. acá hay una de muestra, le damos Start. Le he puesto- No, para arriba, no, no, está para arriba. Para arriba es el doradito para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Ahí está. Ahí, ahora sí. Listo. Una pequeña, no, una pieza pequeña, así que no demore mucho. Entonces, O sea, lo dejamos imprimiendo sí, y luego vamos, me explicas lo otro. ya. A ver, a ver. Esta de acá y le damos Start. Ya, Ahora va a empezar a cargar. Ah, ya, perdón, me estaba olvidando. Antes de ponerla a imprimir, ya, va a calentar. Ya. ya. La impresora viene con una goma en barra, como cualquier otra goma en barra que venden en la librería. Se recomienda pasarle esta encima o también laca. Acá, la Sí. plaquita. Un poquito más atrás. O, por ejemplo, la laca del pelo que utilizan en las peluquerías. Esto también adviene muy bien que el acabado en la superficie, en la base, es liso, ¿no? Ah, ya. Para que se quede bien impregnado. Ya, dale. También se puede hacer con esta cinta Blue Tape, que es la que venden para las, ¿sí ven? Las tintorerías, ¿no? Para hacer, no sé, pintado en casa. Esa cinta es muy buena también. Y Ya, ya. agarro y ese, Ya. la goma en barra. ¿Qué te va a pasar, ya? Una capa es ¿Qué más te va que a pasar? suficiente. Una o dos capas. Sí, que yo tengo ninguna, nunca tengo ella, es la primera impresora. No sé, el que sabe es Pablo, ¿no? Pablo tiene impresora. ¿Qué te vas a preguntar, ya? Sí, yo tengo para. Ya, pues chévere. Y entonces una en barra, ¿no? Sí, cualquier Ya. goma en barra. Puede ser UFO, de cualquier marca. Ya, La idea es conforme. que sea algo que adhiere. Ahorita, por ejemplo, esa pieza, como ya estaba preseteada, su Ya. configuración, tiene que llegar a un set point del Joten de 200 grados. Está ahorita en 202, por eso va oscilando hasta que se nivela. Y de la cama a 60. Ya está en 59. O sea, ahorita ya va a empezar a imprimir. Ya se empieza a mover el Joten. ¿Sí ves, no? Sí. El de arriba, el cuatro, ¿no? Sí, ya, más o menos. Si apagamos la luz, de repente se nota ahí una lucecita blanca. Ahí. Dale, pues, breve. Sí, un poco más. En la noche se va a notar mejor. Bueno, entonces, en eso. Y ahí tienes una lucecita LED que hace que se ilumine un poquito la pieza. Ya. Y por ejemplo, va a empezar. A imprimir. Ah, pero se me olvidó un detalle. ¿Qué más hace falta? Me faltaba calibrar la impresora. Ahorita, por ejemplo, creo que sí está ya calibrada, pero no está calibrada. Eso que está pasando es porque yo no he calibrado ahorita. Ah, y hay que Lo poner que entonces necesito pausa, interrumpir, ¿qué le ponemos? Sí, stop. Ya, Puedo ponerle stop para que no Ya. se pierda el material. Stop, sí. Ya, dale. Y ahora sí lo calibramos. Ahorita Ya. va a detener. O sea, calibra, ¿qué te refieres? ¿El nivel? ¿Lo que me has dicho? La camita justamente al nivelarse. Ahorita lo que está en la gama, digamos que Ah, referencia. la separación también, de repente. Está así. Un lado está más junto y otro separado. Ah, ya. Entonces hay que nivelarlo. Igual esta impresora tiene una ventaja interesante para hacer. Por ejemplo, esto es lo que no ha pegado. Necesito un papel bond grande. Ok. Lo que tiene acá interesante la máquina es que podemos acá darle la opción de leveling. Es decir, cuando apretamos en settings, leveling, y acá ya me permite hacer el autocalibrado. Se empieza a mover el Joten a las posiciones estratégicas para que yo lo calibre. Por ejemplo, acá tiene un cuadrante, ¿se ve, no? Acá hay como un cuadrante que dice el medio es 1, el lado izquierdo es 2, 3, 4, 5. Cada esquina tiene un punto. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a 1, va a ir al medio. Pero antes, yo tengo que poner el papel. Lo voy a cortar, pero la mitad. Ya.
Ujú. Pongo acá, en el medio, por ejemplo, Bien. y le doy a uno. Máquina ya solito se posiciona. Espera, Entonces, espera. Espera. Ya, sí. ahí. Por ejemplo, ahí la máquina se posiciona automáticamente. Si yo le doy, por ejemplo, 2, se va a ir a la esquina. Ujú. Si le doy 3, la idea es que esté ahí siempre el papel. Ahorita, por ejemplo, el papel pasa libremente. Ya. No necesito ni mayor esfuerzo para hacer. Y eso está mal, porque significa que está muy separado. Entonces, si, por ejemplo, yo boto el filamento y es 1 milímetro de la altura de capa, significa que se va a desparramar como ha pasado hace un rato. Ah, ya. A correr, digamos, el filamento. Ya. Eso se llama efecto de warping, que no pega bien al. Empezamos con el punto número 1, que es este. Ahí, entonces tengo que empezar a calibrar. Ahí, por ejemplo, entre más ajusto, lo que hago es que este resorte más se comprima Ujú. y la cama, por ende, más se distancia. Lo que debo hacer es, hacia el lado izquierdo, desajustar ese resorte para Ujú. que se pegue más hacia el jote. Siempre ahí, dando un poquito. Y ahí está agarrando un poco más. Si por ejemplo, usted lo jala No, sí, por favor. un poquito más. Ujú. La idea es que jale un poco, pero tampoco tanto. Un Ya. poquito más ahí puedo. Ahí Ya, es el 1, ahora vamos al sí. 2. Sí. Ya. Punto 2. Ahí, por ejemplo, igual. Para que usted sienta de repente, Ya. jale. Por ejemplo, ya pasa libremente, no tenga ningún tipo de esfuerzo. Pero es que lo con los puntitos. Ni siquiera puedo empezar. Ahí lo que tengo que hacer es para el otro lado. Ella calibra la impresora y no la mueve, no la transporta, ya no es necesario tanto calibrar. Claro. Se queda, digamos, las básicas. Eso sí, por ejemplo, vas a este cuadrante y tienes que calibrar todos los puntos de él. Llegas al cuadrante todos los puntos. En cambio, esta máquina no, solamente con una. No, ya. Muy rápido de la corrección con esta máquina que con otra. Ok, no me estoy acordando. Vamos a probar el punto 1 otra vez para. Yo lo puedo mover un poquito. Ujú. 2. Puedo mover. Ahí lo puedes ajustar un poquito. La idea es que vayan probando y ver cuál es la mejor forma para ir a posición.
0.4. Una hojita más, es el espesor, ¿no? Una hojita de papel, ¿no? Es 1 milímetro, perdón, 0.2 milímetros. Ah, ya. Sí. Siempre calibrarlo con el sartén caliente, porque cuando, como es de un metal, se expande cuando está caliente. Y si lo calibramos cuando está frío, al final no va a estar bien calibrado. ¿Es el polvo? ¿También? Uy, no pongo. Este no pongo. Ah, la última pata. Estamos, aquí estamos. Ya me empieza, si quieres ver ya. A ver, una impresora 3D. Sí, compañero. No, un horno de microondas. Luchito, tu compañero de mi turno está preguntando si es una impresora 3D. Le estoy diciendo que es un horno de microondas. ¿Alguna opinión, Luchito? Un frío bar, dice Luchito. Ah, la veo, amigo Luchito, no dices nada. Sí, sí. Ah, ¿Cómo va a decir que es una impresora, bro? ¿Ya está? Sí, ya está. Ahora sí, ya podemos empezar igual, mismo proceso. Sprint y seleccionan sus archivos netos. Ahí no se entiende nada porque los archivos están en chino, pero Claro, claro. es que cuando ustedes lo guarden, por ejemplo, no sé, engranaje 1, les va a aparecer el nombre y van a poder seleccionarlo. O también, por ejemplo, en las universidades por lo general guardan con su nombre. Tienen que rotularlo de esa manera para que no se confundan con lo que hizo otro compañero. Ah, ya. O, por ejemplo, cada uno puede traer también su propia memoria SD sin virus, porque el virus sí valora. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ser sin virus. Tienen que tratar. O si no, de repente tenerlas acá solamente para uso exclusivo del impresor, para que no se valore el flujo. Ahorita va a empezar a calentar. 50, o sea, 60, ¿no? Sí, hace 31. No, ahorita va a empezar. Siempre empieza la cama a calentarse. Y Ya. cuando termina, digamos, de calentarse la cama, pasa ahora el jote. Ah, Y ya. le va a aparecer el set point. Ya, exacto. La ventaja que tiene pues esta máquina es que ya viene preensamblada. Con otras máquinas, como la de Pablo, ¿no? Es bastante tedioso. Nos demoramos 1 hora solamente en armarla. Ah, o sea, hay que poner la cama y algo así. Sí, Ah, los ya. tornillos, todo. O sea, para aprender está muy bien una máquina maker porque aprende uno cómo se. Ah, ya. Pues de menor precio. Sí. Y aparte que ya viene toda cerrada. Otras máquinas, como son abiertas, por ejemplo, con el ABS, es bonito el ABS para imprimir porque es más dura la pieza. Todo eso. ¿No? Hay unas máquinas que son abiertas, ¿no? Sí, Esta cosa tiene. sí, esa es más resistente. Ah, ya. Lo que pasa es que con el ABS, por ejemplo, con las máquinas abiertas, se levanta el filamento. Se está imprimiendo bien y a media impresión se levanta y se malogró toda la pieza. En cambio, para el PLA, bueno, sí puede servir, puede ser abierto, cerrado, pero para ABS, para filamentos así especiales, industriales, es importante que esté cerrada toda la cámara. Por eso tiene esta tapita para que por arriba tampoco fugue calor. Y tampoco cuando es ABS, tampoco hay que estarlo abriendo mucho, porque se fuga por ahí el aire, puede la pieza. ¿Cuántos cuadros tienen? ¿El modelo de cuadros tú lo ves aquí? Ah, sí, no, sí, no. Ah, ya. Sí le he visto la máquina y la idea. Es una abierta, ¿no es cierto? Sí, es abierta. Ah, cuadros tiene, sí. Pero se le puede poner, por ejemplo, acrílico, Ah, ya. cortadito, para que ya no fugue ahí la temperatura. Pero para pelear, sí, normal. Ya puse el set point del protein, ya está subiendo. El único problema con las impresoras 3D ahorita es que la velocidad es lenta de imprimir. Pero por supuesto, vamos a dejarlo imprimiendo. Sí. Y ya explicamos la otra parte ya. Ya, De sí, cómo se hace una pieza, cómo se dibuja y el cura, todo eso, ¿ya? sí. Bueno, el Cura es un programa, hay varios en el mercado, incluso hay de paga. El Cura, por ejemplo, en general es uno que yo uso porque es de buena calidad, es de una marca prestigiosa como Ultimaker y es libre, ¿no? No tengo que pagar licencia ni tampoco tengo que actualizarlo cada rato, ¿no? Desde la versión, no sé, de hace 2 años, puedo ya empezar a imprimir en cualquier máquina.
Hay otros ya más sofisticados como el Prusa Slicer, que también son gratis, pero digamos son un poquito más complicados al momento de utilizar, porque son otros Y parámetros. empezó, ¿no? Más que todo, llegar a su punto cero o con, y ahí es donde va a empezar a botar el filamentito. Siempre hace como una línea al costado que es para purgarlo precisamente. Y ya cuando termina de purgar o botar todo el filamento que ha estado, digamos, dentro Ya, del... vamos a cambiar de cámara, ¿no? Vamos a cambiar de cámara, amigos. Hacerlo con este de arriba, ¿verdad? Así ya pega bien. También podemos validar si está bien pegado. Como es PLA, no hay problema, podemos abrir. Y acá Ya. con el dedo con mucho cuidado, ver, ¿no? Si está pegado. En este caso yo pongo mi dedo sin jalarlo fuerte o ya. ver, ¿no? Que está pegado. Con cuidado igual porque está a 60 grados. No me Ujú. va a lastimar, pero sí se siente caliente. Y... Ahí Eso cierro. para saber si has fijado bien a la base. Sí. Para ver si es que, no sé, de repente está mal calibrado o algo. Una de estas piezas, ¿cuánto me deberían hacer? Una desengranar. ¿En qué material emplea? Uno duro. Este es para reciclar el filamento, ¿no? Ah, vale. Sí. Ese, por ejemplo, te puede demorar a ese tamaño. ¿Qué más o menos? Ya. Depende de la velocidad que lo configures. Por ejemplo, si vas a poner una velocidad de 50 milímetros por segundo, te demorará pues unas 3, 4 horas. Más o menos. Sí, de repente menos, dependiendo del software, del laminador que uses, pero sí, más o menos así. Pero también, si quieres, lo puedo destapar. No, mira. Sí. Sí. Mira, a ver, sácalo. Se mira. Se mira, ¿no, Luchito? Sí se mira, ¿no? Sí, sí, sí se ve, ingeniero. Mira. Sí, también. Cuando es pelea, sí pueden abrir la puerta y sacar la, digamos, la tapita arriba, pero cuando es ABS o un filamento de ese tipo, sí tienen que taparlo porque si no se va a desprender. Ah, ya. Adentro se ponemos con un termómetro, o si meten la mano, está caliente. Mm. ¿Te acuerdas esta figura qué es? ¿Te acuerdas qué figura es? Es que, por ejemplo, depende mucho de los modelos. Ah, ya, o sea, esto es algo que ya venido ya, ¿no? Sí, ya Es lo que tú has venido. traído, es lo que vino, ¿no? Sí, ya vino. Ah, ya, ya, ya. Ah, cierto, cierto. Hay un gatito que a veces suele venir, un gatito esos de la fortuna, Ajá, sí, sí, sí. que así suele venir. Ah, ya. Creo que es un pulpo. No sé. Pero ahí debe estar el gatito. Siempre viene un gatito, el logo, una moneda con el logo de la marca. ¿Y qué más viene? Unas florcillitas, algo así. Decoraciones más que todo. Es una florcillita, güey. Mm. Ahí pueden ir probando igual los otros modelos para que vean la calidad, ¿no? Por ejemplo, el gatito es el que tiene más calidad. O sea, si quieren ver qué calidad tiene la impresora, imprimiendo ese gatito del Ajá. fortuna, ¿no? Ya, ya, ya. Infinito. Con Mm. 0.1. Se mueven en simultáneo, ¿no? Los estos, ¿no? Los motores de paso, ¿no? En simultáneo se mueven, ¿no? Qué loco. No sé qué es cómo se mueven en simultáneo, mira, dos. Hacer la figurita, mira, acá hacer la curva. Tema, ¿no? En simultáneo, mira. NEMA 17. Esos usan NEMA 17 y todos en realidad. Ahora hay otras impresoras ya de volumen grande, ¿no? Que son para imprimir cosas de 1 metro por 1 metro, ¿no? Ya, ya. Esos usan NEMA 23 o NEMA 34 para que tengan, digamos, más fuerza. Mm. Todo porque tienen que cargar más peso, ¿no? Son piezas enormes. Ya. Vamos avistando la compu, ven.
El problema de los filamentos sedimentarios es que, por ejemplo, el problema es el ancho del filamento. Eso es lo que son por el caso de digamos, entonces si tú le pones, por ejemplo, un cuadro filtrado, si es que no está, digamos, todo el filamento de uno como se puede decir, sí, sí, claro, que el concepto está más claro, entonces te aguanta para los 150 grados. Entonces, por ejemplo, hay materiales como el pasta que trabajan con los que es usuariamente un control de filamentos. Acá está la ficha técnica y, por ejemplo, pues, las temperaturas que se cortan, cuál es el tipo de fusión. Tengo tenido una ficha técnica para proyectos, ¿no? Diferente. Yo lo que pasa es que los tipos de filamentos que casi no tienen esa información en la ficha técnica y que cuando el proyecto vamos a ver Primero decía, minuto.
Sirven bastante para divulgar mejor. Parece una mandala. Y aquí lo ponemos todo. 14 minutos. Bueno, creo que va a 14 minutos. Vamos a publicar en canal, ¿ya? Sí, no, para no ya. Sí, bueno, eso yo. Sí, ¿Y cuánto te consume más o menos? 330 metros, más o menos. Al menos de eso, y ahorita se va a volver. Más o menos, por ejemplo, para hacer un montaje robótico de este tamaño, como un rollo. Claro, es que esa es mi impresión. Ah, ya, la Ender. Claro. Ya se cura, ¿no? Me Estoy yo. dije la estructura de mi robot, pero me dijo que hay otros que son mejores, que pueden hacer un material más resistente. Me dijo. Ah, sí, por ejemplo, esto de acá. Es más, la Ender puede hacer. Ahí creo que está viendo ahora. Eso, no sé si nota bien, pero con mis otras piezas. Está un poco feo, pero está probando. ¿Le pongo mute? A ver. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Creo que si no habría que desconectarlo de repente. El parlante. ¿Lo apago? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se le pone. Pero está sin audio. Ah, ya, el de acá no quede con este. Ajá. Ah, ya, Pero ya con el este. audio. Acá está bien. Tejada, ¿nos escuchas, no? Tejada, confirma. Amigo Tejada, ¿nos escuchas? Escucha, ingeniero. Ya Sí, está. ingeniero, sí se escucha. Ya, sí. Perfecto. Yo no vaya allá. Ya, entonces voy a proyectar ahorita la pantalla. Escritorio. Vamos a hablar ya nosotros, ¿ya? Me avisan, por favor, si es que se logra ver la pantalla. Ya está, mira, ¿Se ve? Ya está, perfecto. Ah, ya, perfecto. Ya. Ok. Entonces, bueno, les presento entonces la interfaz de Cura.
Este es un software laminador que, bueno, nos va a ayudar para poder segmentar, hacer, digamos, el código G que va a necesitar nuestra impresora 3D para poder leer y poder imprimir la pieza. A ver, por ejemplo, acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar... ¿Sí o no? Correcto. Acá, por ejemplo, yo puedo seleccionar el tipo de impresora. Yo puedo, por ejemplo, acá agregar impresora. Más fuerte, más fuerte. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo puedo acá seleccionar tipo de impresora. Por ejemplo, ahorita está seteado para una Creality CR10, pero por ejemplo, yo le puedo dar agregar impresora y acá yo puedo agregar una impresora de otro fabricante. Por ejemplo, las Altimaker están acá por defecto ya puestas, pero si por ejemplo yo quisiera de otra marca, por ejemplo, Creality, por ejemplo, hay Artillery, Anycubic, Anet, Creality, está acá, por ejemplo. Yo puedo seleccionar de esta amplia variedad de impresoras, puedo seleccionar mi impresora, ¿no? Acá, por ejemplo, está la CR20, CR10S. No está apareciendo ahorita la CR200B, pero yo puedo crear también acá impresoras. Si, por ejemplo, yo hago mi propia impresora o lanzo mi propia marca de impresoras, también podría yo acá colocarla de manera customizada. ¿Ya? Otra ventaja que tiene ese software es que se puede actualizar. Si yo le doy a actualizar, por ejemplo, de repente mi impresora, en este caso la CR200D es un modelo nuevo, yo puedo actualizar acá y me va a aparecer seguro acá la lista. ¿Sí? Pero bueno, simplemente seleccionar la impresora. En este caso, ¿cierto? Ahí es un, mira, copia la dirección del chat, mira, fíjate. Ahí copia la dirección central. ¿Aquí? La dirección central. Ah, ya, sí. Sí, Sí, es una página, por ejemplo, Altimaker. Ah, ya, claro. Ya que pueden, por ejemplo, ustedes descargar el software, es totalmente gratis, ¿ya? A ver, en el chat lo copio. Y le pongo acá. Ya. Ok, entonces acá ustedes, por ejemplo, pueden entrar y descargar el software. Yo tengo una versión que es un poquito más antigua que la 5.21, pero igual funciona, ¿no? Igual ustedes pueden descargar la versión más reciente o la versión más que se les acomode, no pueden ser versiones anteriores, no hay problema. Acá seleccionan el tipo. En el caso para mí son 64 bits el laptop que tengo, entonces espero y va a empezar a descargar. Ahora, una vez que yo descargo, acá puedo seleccionar simplemente la impresora. Ahora, otra funcionalidad que tiene acá el laminador de cura es que yo puedo seleccionar el tipo de material. Puedo colocar un material genérico, como los que me vienen acá, que por ejemplo es el PLA, el ABS, el nylon, el ASA, TPU, y de por sí ya me va a modificar todos los parámetros de impresión que están acá por defecto. O también yo puedo agregar nuevos materiales. Por ejemplo, acá añadir más materiales en Marketplace o administrar materiales. Perdón. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso estamos imprimiendo con Polymaker, que no está acá registrado en esta lista, pero puedo colocar, por ejemplo, genérico y ponerle PLA. Perdón. Ya. Entonces, por ejemplo, acá ya me da una configuración inicial que yo puedo utilizar para imprimir. Ok, ya está colocado. Ahora, de por sí, el nozzle es prácticamente el diámetro que tiene la punta del hot. En este caso es 0.4. Por defecto, casi todas las impresoras vienen con 0.4. Se puede colocar o cambiar ese nozzle por uno más finito, ¿no? De 0.2 o uno más grande. La ventaja que tiene trabajar con uno más digamos, más de pequeño o uno más grande, es que el pequeño me permite sacar mejor acabado. Sin tanta configuración. Y el grande me permite hacer piezas grandes en menor tiempo, reduciendo el tiempo de impresión. Esa es la diferencia, ¿no? Pero un estándar es el 0.4. Mantener cambios. Ok, ahora la configuración. Por ejemplo, ahorita está en el modo avanzado, pero puedo pasar a este modo de impresión o configuración simplificado, donde yo puedo seleccionar estos parámetros básicos, ¿no? Por lo general, la impresión 3D se tiene que manejar el tema de la altura de capa, que por ejemplo acá puedo seleccionar de 0.12, 0.16, 0.12 es lo que yo recomiendo.
para iniciar y tener un buen acabado, para iniciar a imprimir en 3D, yo recomiendo con 0.2. Se puede trabajar también con 0.3, pero el acabado la verdad no es muy bueno. Y si estamos trabajando con piezas de alta precisión, la verdad no es recomendable. Después, el tipo de relleno, como de repente estaba comentando antes, se puede obtener un muy buen resultado con trabajar con 20% de relleno. ¿Qué pasa si le pongo 100% de relleno? Pues que la pieza ya no se va a distinguir. Acá yo tengo un manual, a ver, te voy a dejar de compartir para mostrar el manual. Ahí es donde se aprecia un poco mejor esto que quiero explicar, la diferencia del relleno. Acá está español. Proyectar otra vez. Escritorio. Ya sí logra ver. Este es el manual de usuario de otra marca de impresoras, que es la XYZ Printing, pero que es muy bueno, muy detallado en cuanto a los parámetros de impresión. Esta marca tiene su propio software de laminado, que estoy acá, pero es muy similar en realidad al Cura y los parámetros son prácticamente los mismos. A ver, vamos a bajar a explicar justamente lo que es la densidad de relleno para que se vea la diferencia. Ya, ok. Acá eso es lo que quería llegar a esto. Ya, ok. Ese es el tipo de densidad de relleno. Por ejemplo, cuando es 10%, por lo general se ve así, o es como un panal de abeja. Internamente, digamos, es como que se ve de esta manera y externamente se ve la cáscara. Por ejemplo, yo voy a cargar acá una pieza que voy a descargar, por ejemplo, de internet. Hay unas páginas donde pueden igual descargar estas piezas y son, la verdad, bastante buenas. Por ejemplo, Thingiverse. Es gratis, no necesitan pagar nada. Y hay piezas artísticas, por ejemplo, Gearbox, voy a poner. Casi todo el contenido está en inglés, pero igual pueden traducirlo y tratar de buscar algo que se les asemeje. Por ejemplo, hay proyectos de robótica, por ejemplo, esta es una maqueta de una palanca de cambios, o sea, robótica. ¿No? Ya, por ejemplo, quiero descargar este proyecto. Ingreso, y bueno, acá va a cargar y acá tengo las piezas, el tallado de las piezas en formato STL. Siempre el software de laminado, ya sea de Cura o de otra empresa, siempre el formato que reconoce es .stl. Si, por ejemplo, yo hago mi diseño en Inventor y lo extraigo o lo pongo directamente al software, al Cura, no lo va a reconocer y no voy a poder imprimir. Entonces, primero tengo que pasarlo a STL para recién pasar ahí. Por ejemplo, quiero imprimir esta pieza. La descargo, ¿no? Ahora abro el Cura, busco acá en mis descargas, ¿no? Y lo jalo. Ok, ahí ya está posicionado, digamos, la pieza. Yo acá puedo, con el clic derecho del mouse, puedo trasladarme, verlo desde arriba, de diferentes ángulos. Si le hago clic derecho, puedo seleccionar la pieza y acá es, por ejemplo, donde puedo trasladarla. Aquí es para trasladar, por ejemplo, si quiero trasladarla, no sé, de menos 73 milímetros, puedo, no sé, subirlo, bajarlo, ¿no? La idea es que siempre la pieza esté encima del plato o la base que se ve aquí. Y siempre que la parte plana, por ejemplo, esta es la parte plana de, o sea, de este engranaje, tiene que estar encima de la base. O sea, el área más grande, la superficie más grande de la pieza tiene que estar pegada en el plato. Por ejemplo, acá lo que puedo hacer es simple, doy clic derecho al plato y le pongo acá organizar todos los elementos. Y le puedo poner, por ejemplo, acá restablecer posición de todos los modelos y ya va a aparecer por defecto ahí encima. Es que por AOV lo modifique. También lo que puedo hacer es escalarlo. Por ejemplo, quiero escalarlo ya no a 150, es más grande, o quiero hacerlo más pequeño, 80. O si quiero, por ejemplo, acá puedo ponerle, no sé, que en X sea 100 milímetros. O también puedo hacer que sea una escala no uniforme. Por ejemplo, yo acá quiero que sea 100, acá quiero que sea 200, y puedo que, no sé, que acá sea 50, ¿no? Puedo, digamos, modificarlo de esa manera. Ahora, si quiero regresar, le doy simplemente acá a restablecer, ¿no?
También puedo girarlo, ¿no? Si de repente yo no quiero imprimirlo así, de repente yo deseo para la aplicación que estoy buscando imprimirlo de otra manera, puedo girarlo en el eje X, Y, Z, como yo vea conveniente. También puedo pegarlo directamente al plato con esa opción que dice aplanar. Bueno, en este caso lo que he buscado es aplanar esta parte del diente, pero bueno, puedo ahí setearlo, ¿no? O puedo ponerle restablecer. Algo más que tiene esto es que yo puedo clonarlo. Puedo poner ahí una pieza espejo, puedo cambiarlo de posición. Acá no se va a notar mucho, pero por ejemplo, en una pieza artística como, no sé, por ejemplo, a ver, hay chispas, mi batería. Para conectar mi batería de mi laptop, sí, se me va a acabar. Acá hay que tomarlo. Está bien. Acá hay que tomarlo. Todo bien, todo bien. Para que sea. Ya, ahora sí. Ok, por ejemplo, yo quiero en vez de imprimir este tipo de piezas, quiero imprimir una pieza un poco más compleja. Por ejemplo, a ver, una pieza artística, no sé, bueno, ahora acá siempre suben cosas de moda, no sé. Por ejemplo, no sé, los Avengers, por ejemplo, puedo acá descargarme modelos también recreativos como los Avengers. Por ejemplo, estas piezas, ¿no? Si yo, por ejemplo, la pongo en modo espejo, va a salir de manera distinta. Por ejemplo, va a salir no sé, cortado, también puedo cortarlo a la mitad. Todo eso me permite hacer el cura. Es cuestión de explorar, ir viendo qué opciones tiene. Por ejemplo, esta nueva versión me permite generar soportes personalizados. Ahorita les voy a explicar qué son los soportes, pero de por sí ya les adelanto que se puede ajustar estas cosas. También puedo acá ver, ¿no? Desde otros ángulos, otros puntos de vista, ¿no? A la pieza. Centrar selección, puedo hacer acá muchas cosas. Ok, entonces, una vez que ya he seleccionado mi impresora, he seleccionado el tipo de filamento que yo deseo trabajar, he seleccionado también el modo de trabajo que quiero realizar. Por ejemplo, este es el modo más básico que tiene Cura para setear. Yo puedo, por ejemplo, acá ponerle si quiero soporte, si quiero que tenga una balsa de adherencia, puedo poner esas cosas básicas. Ahora, lo que les comentaba, ¿para qué me sirve todos estos parámetros que estoy buscando? Por ejemplo, el tema de la densidad de relleno, como ya les había comentado, es esto. Esto es, por ejemplo, 10% de relleno. 30% de relleno es, por ejemplo, esto. Se considera una densidad media. 50% es esto. O si quiero 90 o 100% es prácticamente como la pieza fuera sólida. ¿Ya? Ahora, también puedo seleccionar los armazones, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo seleccionar, por ejemplo, que la pieza tenga un armazón de 1 milímetro o una capa. Puedo seleccionar que sean de 2 capas, cada una de 0.3 milímetros. Puedo configurar que sean de 4, ¿ya? La ventaja que tiene este modo es que ya me permite solamente concentrarme en saber cuánto va a ser cada lineecita, o sea, a esto, altura de capa. Ya, esto es la altura de capa. Por ejemplo, yo puedo seleccionar 0.1 y la pieza va a ser muy fina. Casi va a ser imperceptible las lineecitas que va a tener. Si yo le pongo, por ejemplo, un 0.3, va a ser algo moderado. Sí voy a poderlo percibir, pero es algo que es bastante fino. Si le pongo algo como 0.8, es la verdad bastante notorio. El acabado no va a ser muy fino, que digamos, ¿no? Por ejemplo, acá se aprecia bastante bien, ¿no? La comparación entre una pieza hecha con 0.12 milímetros y 0.64, ¿no? Y la ventaja también, por ejemplo, que tiene una y otra, es que la de altura de capa más pequeña, yo puedo tener mejor acabado, más lisa va a ser mi pieza, pero me voy a demorar más en imprimir. Si hago, por ejemplo, una pieza con altura de capa de 0.64, o sea, más grande, voy a terminar de imprimir esa pieza rápido, pero el acabado no es muy bueno que digamos. Ahora, para cuestiones de prototipo, por ejemplo, si estoy diseñando un proyecto y quiero ver si es que esa pieza, no sé, está bien el tamaño, quiero solamente hacer una prueba, puedo elegir imprimir con una altura de capa bastante grande, ¿no? O de 0.4 de frente, para que imprima rápido, me ahorre material y bueno, no necesito tampoco que tenga un acabado muy estético. Acá también, ¿no? Por ejemplo, se ve la diferencia, 0.1, 0.2, 0.3. Para eso me sirve mi altura de capa, para poder determinar el tipo de
bueno, de acabado y también cuánto va a tardar en imprimir mi pieza, ¿no? Entonces, para eso sirve esto de aquí. Ahora, el relleno, como ya les expliqué, acá también hay otras imágenes mucho más interesantes. Densidad de relleno. Impresión 3D. Ok, eso es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer con una densidad de relleno 0, se va a imprimir como que fuera una cascarita de huevo, solamente la cáscara y adentro está vacío, no hay nada. Si le pongo 5%, se puede imprimir de esa manera, ¿no? Que va a ser como que una pieza que va a tener cierta consistencia, pero no va a ser muy sólida ni muy rígida. No es recomendable tampoco imprimir con 5% porque la verdad esas piezas se van a deshacer, van a ser muy frágiles. 10% es un valor promedio. Muchas personas suelen imprimir para prototipos con 10%. Yo sí lo recomiendo trabajar en 10%, de entre 10 y 20% para lo que es prototipos. Ya para piezas que necesitan tener cierto grado de dureza, firmeza, yo recomiendo entre 30 y ya 60. Ahora, si quiero que, no sé, sea una pieza extremadamente dura, que tenga mucha rigidez, mucha solidez, ya 100%. Pero hay que considerar lo siguiente: si yo imprimo con 100% o, por ejemplo, de 30 en adelante, voy a consumir más material, mi pieza va a ser por ende más cara, mi pieza también, por ejemplo, va a tardar más en imprimirse, ¿no? Entonces hay que considerar esos factores. Y claro, ¿no? Si es por ejemplo, un prototipo, como digo, y quiero saber nada más, por ejemplo, la parte externa, el tamaño, la forma, si es que está bien, bueno, puedo imprimir de repente con 0, con 5%. Si ya quiero hacer pruebas básicas funcionales, puedo trabajar con 10, con 15, con 20%. Yo, por ejemplo, impreso proyectos de tesis para algunos compañeros que los he hecho con 10, con 15, con 20% y han funcionado perfectamente normal, sin deformarse, sin hacerse problemas. Es más, ahí se puede hacer también este tipo de probetas para probarlas en las máquinas de compresión, de estiramiento, ¿no? De compresión y tracción, para verificar por ejemplo, un material, ¿no? Por ejemplo, puede imprimir todos estos en PLA, ¿no? Y ver cuál es el punto máximo, cuántos de fuerza me pueden resistir en tracción, por ejemplo. O también, por ejemplo, igual, imprimir todas estas probetas, pero en ABS, igual, probar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Acá también se puede ver. A ver, sí, bueno, esas son las imágenes más representativas. Ahora, el tipo de relleno, al menos en este modo básico, no lo puedo modificar, pero si, por ejemplo, yo voy acá y pongo el modo personalizado, acá sí puedo modificar más a detalle esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de utilizar la típica reja cuadrada, puedo ponerle una malla, o, por ejemplo, este tipo de relleno tipo helicoidal, o de acá, o tipo panal de abeja, o Cada uno tiene una razón de ser, todo depende del prototipo que deseen crear, si necesitan que soporte más fuerza, que sea más flexible, todo eso depende. Hay mucha bibliografía en internet que, por ejemplo, esto les puede indicar para qué sirve cada tipo de relleno, pero pueden seleccionar lo que más se les acomode. Ya, eso con respecto ya a la densidad de relleno. Ahora, esas opciones de soporte y adherencia son para esto. A ver, voy a subir acá más. Ya, por ejemplo, esta pieza, si yo la imprimo así tal cual, o sea, por ejemplo, yo la coloco en mi cura slicer y yo la pongo tal cual como está, cuando imprima, acá el filamento, justo donde estoy señalando con el mouse, se va a empezar a desparramar el filamento, va a generar este efecto de aquí. A ver. Problemas de presentación. Ya, por ejemplo, va a empezar a desparramarse de esta manera. O, por ejemplo, va a salir así la pieza. Como yo le digo, como un tallarín que se está desparramando ahí, como un tallarín chino. Se va a empezar así. ¿Por qué? Porque la pieza no tiene dónde apoyarse, o mejor dicho, el filamento cuando se extruye no tiene dónde apoyarse. Acá lo que pasa, ¿no? O sea, no tiene un soporte o no tiene una base y el filamento va a empezar a salir en la nada y se va a envolver, se va a enrollar como, bueno, como se ve aquí, ¿no? Entonces lo que va a ocasionar es que mi pieza se eche a perder, pierda filamento, pierda dinero. Entonces, para evitar eso, es recomendable configurar estos pilares de aquí que se llaman soportes. Por ejemplo, a ver, voy a buscar una pieza para descargar rápido y que sea con soportes. A ver, no se puede hacer.
Am, alguna pieza que de repente, Pues sí entiendo. a ver, por ejemplo, o sea, que se me ocurre. Ya, por ejemplo, este de acá está interesante. Yo creo que hice un video que lo pone de color naranja, ¿no? Cuando son consecuencias cuadrados, ¿no? Sí. Lo marca, ¿no? Sí, el cura ya lo marca automáticamente. Ya, por ejemplo, esta pieza se ve interesante para soportes. Por ejemplo, la voy a descargar. Ya, a ver, por ejemplo, esta. Vamos a eliminar esta, eliminar selección y donde es cargado. Ahora esta. Ay, creo que está muy chiquita. Ya, cuando no se ven las piezas es porque están a una escala demasiado pequeña. Ahí sí ya puedo escalarlo a lo que yo veo conveniente. Por ejemplo, ahí puedo hacerlo manual. Voy a hacer bien grande. Ahí. Y ahí sí puedo voltearlo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo lo imprimo ahí? Lo que va a pasar es que todos estos puntos que se marcan en rojo, el software te detecta automáticamente, necesitan soporte, no los puedes imprimir así como están. Entonces, yo imprimo ahí con soportes, lo que va a pasar es que voy a desperdiciar material y no solamente eso, que el acabado no va a ser muy bueno. Por ejemplo, va a acabar como esto, ya, una pieza, ya. Algo así va a acabar la pieza. No va a tener muy buen acabado. Si le pongo soportes, siempre va a quedar algo así. Piezas, retirar soporte. Ya, ok. Así se va a poner, pero a ver, algo más interesante para ver. Ya. Bueno, el acabado que cuando siempre ponemos soportes, al menos en este tipo de impresión 3D, de ese tipo de impresión FDM, siempre va a quedar un acabado muy rugoso, no muy bueno en esas áreas donde se ha colocado soporte. Entonces, por eso hay que ser moderados con el uso de soporte. O sea, sí me va a imprimir la pieza si es que le pongo soporte, pero el acabado no va a ser muy bueno. Entonces, yo tengo que minimizar aquellos puntos donde va a tener soporte. Entonces, lo que hago es simplemente girarlo. Por ejemplo, acá voy a girarlo, ahí me dice la cantidad de grados que lo voy a girar a 90 grados. Porque al final, esta área de acá de los pies es la que tiene, está plana. Y como pueden ver, he minimizado los puntos que van a necesitar soporte de esta pieza, ¿no? Entonces, ahí ya puedo empezar a configurar algo más interesante y sin desperdiciar material. Ahora, la adherencia sirve para generar como un tipo de balsa. Ahorita se las voy a mostrar. Esa balsa lo único que me ayuda es que cuando mi pieza se esté imprimiendo, no corra yo riesgo de que se despegue o que, no sé, en algún punto del proceso la pieza se caiga o cualquier otro factor que pueda suceder, ¿no? No sé, tal vez que alguien mueva la mesa que está imprimiendo y se mueva la impresora y, no sé, se caiga mi pieza o algo. Entonces, con eso yo minimizo los riesgos de que mi pieza salga mal. Pero eso sí, va a consumir más material, va a demorar más en imprimir. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita no recomendaría poner adherencia, porque es una pieza, la verdad, bastante pequeña, ¿no? En cuanto a los soportes y cuanto a la superficie que está pegada en el plato. Pero otras piezas ya más sofisticadas, por ejemplo, estas de acá, que son ya, no sé, piezas técnicas, ahí sí recomiendo poner otro tipo de soportes, ¿no? Incluso con una balsa. La balsa es esto en realidad, este pequeño borde donde van encima los soportes. Eso es la balsa. Ya en este caso, igual que esta pieza, no necesito tener balsa, pero hay otras piezas que sí necesitan, por su geometría precisamente. ¿Y cuál es el archivo que genera? Finalmente. Es un G-code. Por ejemplo, ahorita lo voy a colocar. Ahí, por ejemplo, le voy a segmentar y solito empieza a calcular el G-code. Hay que esperar, todo depende también de la velocidad de la máquina. Yo tengo una Core i7 ahorita, pero bueno, mi máquina está cargada de archivos, por eso está demorándose un poquito. Y también depende del tipo de pieza, ¿no? Entre más detalles tenga, más va a tardar el software en segmentarlo, pero no pasa de 1 o 2 minutos. La pieza más complicada que yo he segmentado ha demorado 5 minutos. No pasa ese tiempo. Una vez que termine de segmentarse, va a quedar algo como esto, donde me va a indicar, va a diferenciar los colores, ¿no? Por ejemplo, la pieza
va a estar hecha de color, bueno, la va a poner de color rojo y los soportes los va a poner así, ¿no? De color celeste. Ahora, yo puedo modificar también estos colores. Si de repente a mí no me gusta el rojo, puedo ponerle otro color, no hay problema, puedo yo cambiar eso. Lo ideal es configurar bien en el software, porque si no configuro bien, puede pasar esto, ¿no? Que las piezas salen mal, o que, no sé, el acabado es muy malo, o, por ejemplo, ¿no? También puede pasar, ¿qué pasa si no calibro bien mi pieza o el plato de impresión? Pasar esto de acá, que se desfasan las piezas, o, por ejemplo, se levantan de los costados, o, por ejemplo, a ver, esto es, por ejemplo, que no están bien niveladas las correas del jótem, o sea, las que hacen el movimiento con los motores de paso. Si no están bien ajustadas, se puede desfasar a mitad de la impresión. O sea, puede empezar bien y a mitad de la impresión se puede desfasar y pasa esto. O, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy imprimiendo con ABS y yo abro las puertas de la impresora o la destapo? Puede pasar esto, que se levanta de los costados. O qué pasa si, por ejemplo, estoy imprimiendo con PLA, pero no sé, yo lo configure con 270 grados o 260 grados, muy elevada la temperatura. Va a pasar esto, que se va a hacer como grumos, porque no le estamos dando una temperatura adecuada para ese material. No deja que se enfríe bien cuando pasa de un punto a otro. Por eso se generan esos efectos. Pues igual. Ahora, también esto puede pasar, ¿no? Si, por ejemplo, yo al PLA le pongo 220 grados, no me he pasado exageradamente la temperatura, pero quedan como unas gotitas de filamento que no han salido. Entonces, la pieza va a salir bien, pero va a tener esa, digamos, esos problemas en cuanto a calidad, ¿no? Grumos. Que igual yo lo puedo lijar, lo puedo hacer postprocesado, lo puedo cortar con cúter, sí, pero es más tiempo que me va a demandar de repente tener mi pieza lista, ¿no? Ya está. Entonces, cuando ya termina de hacer el proceso segmentado, por ejemplo, acá yo le he puesto con 0.2 y con 20% de relleno, y el cura me está diciendo que va a tardar 6 días con 22 horas y 50 minutos. Pero eso es porque lo he hecho con el modo, digamos, estándar. Ahorita, cuando yo pase al modo personalizado, yo voy a disminuir significativamente. Acá, por ejemplo, acá, punto G-code. Igual que las máquinas. Sí, exactamente. Acá, por ejemplo, si yo le meto la SD o mi memoria USB, le voy a guardar y ya está. Ujú. Ya, esto voy a hacer. A ver, ojalá que mi invento funcione. A veces se demora. Hay otros softwares también de impresión 3D que ha sacado, por ejemplo, Inventor, por ejemplo, el NetFab, el Fusion 360. Esto es lo que no me gusta de mi Inventor, que me pide mi contraseña para todo. Es la versión estudiantil y me pide que tenga. La Colombia. Y ahora, ¿cómo entra esto? Ahora. No me acuerdo la contraseña. No olvidé la contraseña del Inventor. O lo puedo abrir de repente una máquina de aquí. No tienen ellos. Ajá. ¿Tienes? No tienen. Sí. ¿Cuántas máquinas? Solamente para entrar y ya. A ver, si no, tú escríbelo para que. A ver. Todos tenemos que ir con su cuenta, todos. Ah, no, sí, sí, sí. Gracias.
Entonces, en la parte de ya vamos a hacer una pieza sencilla, ¿no? Como de rueda, o circular, ¿no? Puede ser ahí un cuadradito. Cosa sencilla, ¿no? Yo creo cómo soporta el archivo STL. Sí, por ejemplo, Como impresora que ya es como igualito que hemos aprendido en dibujo mecánico, simplemente acá diseño cualquier pieza, ¿no? Por ejemplo, ángulo, le pongo las medidas que yo quiero, por ejemplo, que tenga 50. Ah, y acá quiero que tenga, no sé, por ejemplo, 80. Y acá, le doy a extruir. Acá simplemente tengo Imagina como esto, una carcasa. para celular. Algo así como esto que tienes. Ah, ya. Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, sería de 3 milímetros, no mucho, de 2 milímetros. No siempre, ¿no? 3 de espesor. Acá. Le voy a poner acá. Sí, pueden incluso recrear otras figuras, ¿no? Ya sea tomando medidas o hasta escanearlo en 3D. Ahora hay aplicaciones que permiten hacer escáner. Sí, ahora está más moderno todo lo que es. Voy a proyectar la geometría y le voy a dar un espacio. ¿Cuánto será? De 2. Sino que como es PLA, siempre es un poquito más, siempre que darle más ancho, porque si no, muy flexible. Claro, si fuera flexible, normal, pero este tipo de material. Por ejemplo, acá, ¿de cuánto será el celular? ¿5? ¿7? Para la cámara. Ya. Acá creo que va. Sí, más o menos. Ya, digamos que sí, ¿eh? Ya está. Claro. Le doy guardar, ¿no? El archivo, por ejemplo, carcasa, prueba, le voy a poner. Ya. Listo. Lo guardo simplemente como IPT o archivo normal de Inventor. Luego acá voy a archivo, pongo exportar y acá pongo formato de CAD. Aquí en formato de CAD yo puedo seleccionar muchos archivos. Muchos de ellos sí pueden ser elegibles por la impresora 3D. Por ejemplo, el OBJ y el STL que está acá. Sí. Ajá. Y acá le pongo guardar. Ah, otra cosa importante, por ejemplo, mi máquina yo ya le he seteado para que esto esté en formato binario y en milímetros, pero por lo general, cuando uno recién va a hacer la transformación STL por primera vez, el Inventor lo da en ASCII y esto lo pone en pulgadas. Entonces, cuando uno va a imprimir y le da solamente guardar, a veces la pieza sale extremadamente enorme, muy pequeña. Entonces hay que ponerle siempre, o sea, para recopilar, pongo opciones, binario y milímetros. Y si quiero que tenga una resolución alta, puedo ponerla acá. No hace mucha diferencia en realidad esto. Le doy a aceptar y le doy a guardar. Ok. Sí. Ah, en Inventor. Sí, hay una opción que tú puedes incluso abrir directamente tu impresora ahí. Pero bueno, yo al menos tengo la versión gratuita y no me permite abrir esa opción, me pide permisos para enlazarme. Si de repente logras, de repente, sí, ay, pero ya la cerré. A ver, yo la cerré. Data privacy. Ya, esperemos a que cargue. Ya, ok, por ejemplo, vamos a abrir sin este archivo, ya que estábamos trabajando. Carcasa, TCP.
Ok. Acá, por ejemplo, sí, como dices tú, se puede colocar, incluso anexarlo con Fusion 360, donde incluso tú puedes, no sé, hacer ya un G-code para imprimirlo en 3D directamente desde acá, o también hacer un maquinado CNC, no sé, de repente tienes un bloque de aluminio y quieres ponerlo a tu máquina CNC, acá lo puedes directamente configurar. Sí se puede, pero la verdad yo te recomiendo trabajar con Slicer, ¿ya? Con un slicer externo, porque es un software dedicado específicamente esto, a configurar estos detalles. La verdad yo no he utilizado mucho esto, pero tengo entendido que es más complicado. Sí, ya tiene ya su esto. Y es más, ya puedes exportar directamente acá STL, sí. Definir orientación, acá se puede incluso poner las dimensiones de la máquina, ¿no? Si por ejemplo mi impresora tiene 20 por 20 por 20 de alto, puedo configurarlo ahí, puedo también, no sé, acá por ejemplo, partición, no sé para qué es esta. Pero bueno, puedo partirla la pieza a la mitad, etc. Yo tengo otro software que es también de Autodesk, que es ya exclusivamente para impresión 3D, que es el NetFab. Ese de acá también está disponible para licencia estudiantil, pero este es específicamente para impresión 3D. Es específicamente para eso. Ahí es mucho más amplio incluso que el Inventor, ¿no? Que está un poquito básico. Nunca, por ejemplo, yo puedo setear igualito mi pieza, puedo configurar varias máquinas, puedo hacer muchas cosas. Es más, puedo hasta curar la pieza, puedo también, si por ejemplo quiero producir cosas en serie, puedo, por ejemplo, poner el logo de la universidad ahí encimita, o por ejemplo, puedo partirla la pieza. Ahorita vamos a ver eso precisamente, ¿no? Por ejemplo, descargar, ya, no, la pieza que estaba trabajando ahorita es carcasa test. La jalo, la traigo aquí, y yo puedo curarla. Esta pieza, por ejemplo, está hecha en Inventor, que es un software de confianza, y bueno, he cerrado todas las capas, pero hay piezas que, por ejemplo, puedo descargar de Thingiverse, o puede pasarme la otra persona, y que de repente no están bien diseñadas. Si yo la pongo en el Inventor, y si detecta que tiene alguna falla, me va a aparecer en Quality una X, y me va a dar la oportunidad de, por ejemplo, yo repararla o hacer una reparación avanzada o experta, que yo también puedo reparar. En este caso ya está automáticamente configurado. Si es que estuviera mal la pieza, yo le doy Add y ya la va a reparar automáticamente. Ahora, igual, esta pieza le puedo dar clic derecho y la puedo mover, la puedo colocar, por ejemplo, en el centro, Center Platform, puedo colocar acá, puedo navegar por aquí, puedo torcer, ver otro ángulo, muy parecido al invento. No doy close, y por ejemplo yo puedo acá segmentar la pieza. Si por ejemplo yo quiero partirla a la mitad, no sé, es una pieza muy grande que de repente no va a entrar en mi impresora 3D, tal vez es un brazo robótico y la pieza, no sé, es de 60 centímetros, es grande, no va a entrar en mi impresora, la puedo partir a la mitad y le doy acá a este icono de cortar. Me aparece acá un plano para verificar que lo que yo quiero cortar está bien. Puedo torcerlo, puedo ponerlo a lo que yo esté buscando. Le doy a cortar y puedo sacar acá dos piezas. Es más, me sale una pieza original, ¿no? Mi original, por ejemplo, yo la quiero cortar. Y acá puedo exportar estas dos piezas, ¿no? Por ejemplo, acá le doy Export Parts y puedo poner STL. Y acá puedo poner el corte, le puedo guardar con el nombre que yo quiera, puedo poner si quiero que sea binario o en ASCII, ¿no? Igualito que el invento. Igual acá lo puedo exportar y guardar, ¿no? Igualito. También puedo exportar varias piezas para imprimir, ¿no? Por ejemplo, si quiero guardar estas dos piezas y que acá en medio tenga esta distancia, puedo seleccionar ambas y puedo exportar ambas partes como un STL y acá lo puedo también guardar. Básicamente para eso me sirve. Ahora, este software es ya para un nivel bastante avanzado profesional de manufactura aditiva, tanto que, por ejemplo, empresas como Mercedes, todas las grandes empresas manufactureras, utilizan este software para imprimir piezas incluso de autos, hacer soportes personalizados, para hacer impresiones ya no solamente de este tipo de FDM, sino también con SLS, ¿no? O sea, este tipo de impresión. A ver, por ejemplo, impresión. Pues ya estamos. Vamos a impresora. Ya, ok. Sí, vamos a impresora, amigos. Ok. Listo, vamos. Vamos a la impresora, amigos. Vamos a ver, así como está ya.
Es más del videocurso, ahí está más que todo detalles, que la verdad yo no domino mucho el Fusion, yo más que todo domino. Bueno, sí, o sea, vamos a ver ya el acabado, amigos, vamos. Para ver qué se hace después. Ya una vez que terminamos de imprimir así, Sí. ¿qué es lo que sigue? Quiero saber, ¿ya? Es un modelo hecho. Un modelo que está en la memoria. Hoy no sabemos cuánto tiempo es. Una hora. ¿Ahí dice ahora? Ah, Venden el 76%. Allá pues tampoco, ya. Ahorita 1:30 acaba ya. Va a ser así planita. No sé qué más mandala. Y esa la tiene que. La han dejado. Así le queda. Y él está. digamos que lo vamos a terminar ahí, a ver. Oye, por ejemplo, Ponle si esto. quiero, por ejemplo, ahí cortarlo, acá puedo poner stop o pausa. Por si, por ejemplo, yo quisiera también cambiar de filamento, Ya. cambiar incluso de color de Sí, sí, filamento, ¿qué hacen? puedo ponerle pause, Ya. pausa. ¿Desea pausar? Sí. Le da que sí y Ya. se va a detener ahí. Ujú. Pero ahí tengo que recordar que, por ejemplo, bueno, ya se está moviendo, pero en ese momento es donde el hotend está caliente y se ha quedado en ese punto. Y ahí puede generar como una pequeña costrita justo en ese punto donde se ha quedado. Sí. Ah, mira, acá casi mira acá. Y Entonces, por ejemplo, si es que quiero que, no sé, salga muy buen acabado, si le pongo pausar, puedo generar pues ese pequeño defecto. Pero luego, por ejemplo, supongamos ahí, retiro el filamento naranja y coloco, no sé, un verde. ajá. Ya puedo darle acá print otra vez, como el símbolo de play. ¿Qué tal? Tiene acá. Digamos que hemos cambiado el filamento. Le doy otra vez imprimir. Va a botar un poquito de filamento que se ha quedado ahí Ya. y va a retomar la Y impresión. fresca. No importa. ¿Vale? Es que empuja que se queda ahí pegado. Sí, no va a afectar mucho, pero sí va a quedar como, bueno, al final eso queda interno, ¿no? Cuando termine la impresión va a quedar interno, pero Sí, ¿no? hay que esperar siempre. Cuando está pausando está tratando de recopilar dónde fue el punto cartesiano que me quedé antes. Está ahorita la máquina pensando y... Y calentando. Sí, en el caso que se vaya la luz, ya fue la pieza. No, en realidad esta pieza sí tiene resume print. O sea, si por ejemplo estoy imprimiendo y se corta la luz, puede, cuando se recupere otra vez la energía, puede volver a seguir. Continuarlo. Sí, Mm. a botar ese pedacito de filamento. Ah, y verdad, eso hay que quitarlo. Porque si no va a quedar. Va a quedar así con un cabellito. O sea, eso siempre lo hemos quitado de manera manual. Sí, de preferencia con una pinza o con esa alicate de puntas que les ha venido, para que eviten quemarse, porque recuerdan que Sí, bien. No es Una espátula también. Una espátula también. el suyo es el que está ahí en Ah, una espátula también, ¿no? Ah, ese es tuyo. eso. Ya. Y le has puesto goma, ¿no? Sí, con ujú, suficiente. Ella es más fácil de lavar, porque la desventaja del blue tape, esto es que se pega tan fuerte que cuando uno lo quiere lavar, ya tiene que darle. Pero yo ponemos sin eso. Pega bien. Sí, Es que también depende de la cama. O sea, si mientras más caliente esté la cama, ya no necesita de esas cosas adicionales. Mm. Pero esta que es más cerradita todavía, conserva mayor el calor de la cama. Ujú, sí, No Ya, necesita. terminémoslo. por ejemplo, ahí le doy stop. No dejen una prisión, falta poco. 375. No falta mucho, ya no vamos, ¿no? Estamos en hora. Vuelve el sorteo de eso ahorita. ¿Qué más se hace después? Una vez que terminamos, quiero ver. Y por ejemplo, está botando Ya. ese pedacito de Ya, filamento. digamos que hemos terminado, ¿no? Ya acabó. Va a llegar a su punto home de Ya. reposo y ya está, ya terminó la pieza. Lo que va a empezar ahora a hacer es enfriarse, tanto el hotend como la cama, Ujú. y hay que esperar por lo menos unos 5 minutos a que se enfríe la base para poder retirar la pieza. ¿Ves? Porque, o sea, no es tanto que me voy a quemar, sino que si, por ejemplo, ahorita yo la jalo, Ya. está bien pegada por la temperatura, como dice Pablo. Por Oye, ejemplo, pues- si viene a ver alguien que trate de sacarla, a ver si... Ya. Hay que sacar la cama, pero Hay que esperar unos 5 minutitos Ya. para que se enfríe Ya, y ya. retiramos estos ganchitos de acá, sacamos el... Esta sí es dura, esa no se da. No, no es dura. Esta sí es de fibra de carbono. Pero sí lo que puedo hacer es con la espátula, ahí sí pasarle con comodidad, ¿no? O con el brazo robótico lo que hace es jala estos ganchitos, Ya. jala la cama y lo pone en una cinta transportadora, donde un operario en restaurante espera con la espátula para sacarlo. No, ya.
Por ejemplo, en Estados Unidos hay bastantes granjas de impresión 3D y ya tienen esos procesos automatizados. Una empresa conocida que incluso ha acordado cómo automatizar toda la granja de impresión. ¿Se llama? Manufacturing, creo. Ahí en Estados Unidos. No, eso se va a sortear. ¿No? Claro, claro. Yo les recomiendo que se compren una como esta, más finita, porque esta la punta es un poquito gruesa, esta es más finita, más rápido sale la pieza. Ay, ¿quién fríe? ¿Quién fríe? No lo rayas. Sí y no, o sea, la ventaja que tiene es que es tipo vidrio, entonces no es como, por ejemplo, de tu impresora, que era así como texturizada, entonces si le pasas, Yo la doblo nomás. claro, pero esta sí le puedes pasar igual despacio, ¿no? Tampoco le van a pasar muy fuerte porque se van. No dejar que se enfríe nomás. Ahorita se sale. Sí, sí hay que dejar que se enfríe. Lo que vamos a hacer es abrir la puerta, para que Ya, entres, ya, ella va a estar bien. Lo que también podemos ir aprovechando ahorita el tiempo es para purgar, digamos, la máquina. Por ejemplo, Por eso quiero, escúchame, ¿qué es lo que sigue por eso? por ejemplo, ya, digamos, sacamos la pieza, Ya. todo bien, ya no vamos a utilizar la impresora. Ajá. Entonces, lo que voy igualito como hice para cargar el filamento, Ya. voy a temp, ¿ya? Y coloco igual, hago que suba la temperatura, por ejemplo, PLA, que es hasta los 195 grados. Siempre para cargar o descargar, el hotend tiene que estar caliente a su punto óptimo. Si, por ejemplo, es PLA, 195. Si es ABS, 200, 210, más o menos. 220 tanto es. Ya, entonces hay que esperar a que ahora llegue a su set point, el hotend, y ahorita le damos a la opción de descargar. Al menos con esta máquina es bien versátil eso. Por ejemplo, las máquinas Maker hay que estar jalando el filamento manualmente, apretando ahí el ganchito de la parte de atrás. Es más difícil, más demora. En cambio, esta máquina ya como es de grado industrial, pues ayuda muchísimo a que sea más rápido el proceso de carga, descarga, calibración, temperatura. Es mucho, mucho más sofisticado. No, recién está calenta. Está en 176, 180. Esta máquina también llega rápido a su set point. Otras máquinas, por ejemplo, la Ender se demora un poquito. Más rápido. Listo. Una vez que ya llegó a su set point, le doy ahora, por ejemplo, atrás, la flechita, le doy a settings, y acá, por ejemplo, refuel, y acá le puedo extraer, extruder, retreats, que es para jalar el filamento. Entonces acá le puedo dar esto. Le dan que sí y va a empezar a jalar. Me avisas, Pablo, cuando empiece a jalar. ¿Ah? ¿Está bien? Ahí es que está en 90 y ya, ahora sí va a empezar. Ya está. Ahí le estoy dando de pasos de 10 milímetros cada uno. Igual puedo setearlo, pero como les comenté, máximo de 5 centímetros tiene que ser el paso, porque si no se va a sobrecalentar doble paso a paso. De 10 igual puedo apretar, no varias veces. 5 veces es como 5 centímetros, ¿no? 10 milímetros. Acá arriba se va a ver poco a poco que va a ir jalando la parte naranja, va a ir saliendo. ¿Para otro lado? Sí, Ya. para descargarlo. Acá tienes, ¿no? Fran, tú tienes, ¿no, Fran? Tú tienes impresora, ¿no? Bruno. Ya, Alignment. Ya no te entendí, pensé que iba acá, para allá va a ir. Ajá. Ya, y lo guardas el filamento después, ¿sí? Sí. Ya, cada vez que lo uso lo pongo. Ya. Mira que es lentita la máquina. Pero lo que se puede hacer para agilizar, una vez que ya esté por acá el filamento, ya ahí manualmente lo puedo jalar. Le aprieto la ruedita y jalo. Ya. Y ella cambia lo que dices, ¿no? El cambio de filamento que dices, ¿no? Sí. Ya. Ahora también han salido de eso unos filamentos bien interesantes, que es este filamento conductivo. O sea, por ejemplo, puedo imprimir la pista de circuitos encima, por ejemplo, de esta cruz. Para salir.
El resto es como una impresora 3D. Ya está por acá, ya está saliendo el filamento. Sí, sí. Lento, pero seguro. Ah, sí, sí, conforme, conforme. Ya. Ahorita que termine de jalar y lo que hemos configurado y ya Pablo lo puede jalar. ¿De aquí este pedacito cómo lo sacaste? Lo que está Ah, ahí. ya con la pincita, ¿Lo que yo, ese alicate? sí, el alicate de punta. Ya. Algo no, porque está caliente ahorita, entonces Ya. para no quemarse. Ah, ya, ya. Y lo ideal es que cada 78 horas de impresión, con esas herramientitas, ahí también tiene como un de acupuntura, unas agujas de acupuntura, Ya. le pasen así cuando esté caliente para purgar cualquier el filamento que se haya quedado. Adentro está de la cajita. Al lado del. Ahí entonces. Ahí está su alicate de punta. Ahí está. En la hojita. De repente está en la otra bolsita. Es así como una hojita, un fierrito delgadito. ¿Está bien? ¿No está? Ya, acá lo depende, esta acá depende. ¿Qué te lo vemos? Ya está. ¿Ya Entonces, se enfrió? creo que, ¿Ya lo tuviste enfrió? bueno, sigue un poquito caliente, pero es por lo que es cerrado. Lo que se puede hacer. Ya, ya, así, ya, ¿no? Casi, casi. Bueno, es propio, ¿no? Ya está. Por ejemplo, si quiero sacarla, que puedo hacer acá también. Acá las manitas y para levantar y jalarlo. Pero no quiero volver a calibrar. Claro, claro, no. ¿Cuál tú puedes ganar? Paso la foto, ¿no? Ahí bien, para sorteo. Sí. Para sorteo, amigos. Ah, ese Franco. De los 200 suscriptores. Entonces, De los 200. Qué grande está. El que no está suscrito que se vaya. ¿Este cuánto era? ¿20%? ¿Cuánto? Sí, creo que sí. Es que No, como no se miraba, ¿no? no, No pero se miraba. por el panel creo que es 10 todavía. Ah, ya. Es grande. Ya no lo quiere con su diciendo. Uno menos para sorteo. Ah, ya, qué chévere. Pues ya pues ahorita jalar el filamento, Pablo. Ah, ya, ya, ya. Vamos a jalar. Entonces, cuando termino, ¿qué hago? Lo pongo en una bolsa así para que Sí. no se humedezca, algo así, ¿no? Sí, porque como, bueno, acá en Arequipa el clima es seco, pero en Lima, por ejemplo, Ya. el filamento hasta le sale hongos. Ah, ya. Entonces, hay que tenerlo que hermetizar. Ya, ya. Bien, es todo, ¿no es cierto? Ya. Listo. Amigos, ¿qué quedó? Ya, vamos ahora sí.